Esta hermosa historia ya cuenta con una primera parte, misma que dejaré aquí arriba, para que en caso de que no le hayas visto pases por allí y después vuelvas. Antes que nada desearte un buen día, esperando que disfrutes de esta parte, y que le apoyes si quieres que continuemos con la historia, empezando de inmediato. Viendo nosotros a esta persona que camina en este pasillo, este es el sastre personal de Leo, Lexe Basto, el mismo que tiene muchísimas ojeras, y se pregunta que cómo pasó eso, porque fue elogiado como un genio y estaba en el camino rápido para convertirse en un sastre de primera clase, pero ya han pasado 4 años desde que fue asignado como el sastre personal de ese marqués, Leo, y esto mientras lanza un fuerte suspiro de desesperación, porque su reputación en la industria hace tiempo que se redujo al peón del tonto marqués, y no importa cuánto esfuerzo ponga en hacer ropa, simplemente queda enterrada bajo su apariencia y acciones. Este se ve muy mal por esto mismo, pero piensa que es cierto, porque esa vez se armará de valor, y esto mientras él llega a un sitio, porque la carta de renuncia que ha estado guardando por 2 años en su bolsillo, pero vemos que este llega donde Leo, mismo quien pregunta, si está diciendo eso con una mente clara ahora mismo, y esto sorprende a Lexe. Pero Leo pregunta si todavía quiere asistir a esa academia Sogenius, o le pregunta si lo quiere hacer a pesar de que es un lugar despiadado donde los llamados genios se destrozan unos a otros. Y ante esto el sastre se ve muy mal y piensa que tiene mucho miedo, pero más importante aún, se pregunta que como que genio, que dónde está, o con quién está hablando Leo exactamente. Pero en ese momento la protagonista dice que aún así quiere ir, y esto sorprende a Lexe, diciendo la protagonista que se preocupará de ese tipo de cosas después que entre, y más importante aún, porque ella tiene curiosidad por saber qué tipo de jóvenes aristócratas estarán en la reunión, y ésta se ve muy feliz, preguntándole a su papá si le llevará, y ante esto el sastre ha recobrado un poco de vida y se ve más feliz, pensando que hablar con tanta confianza frente a ese tonto, se pregunta que quién es esa niña, y esto mientras la protagonista le mira. Pero la protagonista llama a su papi, y pregunta que quién es esa persona, pero Leo pregunta que qué sucede, porque al parecer Lex estaba ahí, y Leo le pide a este mismo, que deje de quedarse ahí tontamente y que se acerque. Y esto mientras el sastre está temblando. Pasando nosotros un poquito más adelante, donde Lexe se ve algo sorprendido y pregunta que cómo que él, que si quiere que haga un vestido para Lady Erusa, pero Leo dice que ni siquiera se molestará en enumerar toda la ropa que se necesita, porque esa niña ni siquiera tiene un solo atuendo adecuado para usar. Pero Lexe dice que eso es realmente malo, diciendo Leo que la reunión es en 6 días, así que le pide que al menos lo tenga listo en 3, y ante esto Lexe empieza a llorar como un cachorrito, y llama al marqués, porque lo ha pasado toda su vida estudiando y haciendo ropa para hombres adultos, pero de repente él quiere que haga un vestido para una niña, y con solo 3 días, porque eso es imposible. Pero Leo llama a Alex Sebasto, sorprendiéndolo mucho, y Leo le pregunta a este mismo que de quién el desastre, y Lexe dice que él es el sastre personal de Leonardo, diciendo Leo que correcto, y entonces le pregunta si no es su trabajo hacer la ropa que él quiere. Ante esto Lexe pone un pero Leo se pone en pie diciendo que si no, o le pregunta que si está insinuando que, le pregunta si él está dudando de su juicio al elegirlo, y esto mientras Lexe se ve sumamente mal, diciendo Leo que inmediatamente debe medir las dimensiones de la niña, quedando el pobre Lexe lanzado en el suelo, diciendo que sí, mientras la protagonista piensa que wow, diciendo Lexe temblorosamente que entonces a la señorita, le pide que por ahí, y la protagonista dice que adelante, pensando que realmente siente lástima por él y, de todos modos es el Leo. Pero en otro lado, el sastre le pide a la protagonista que por favor levante ambos brazos por encima de su hombro, y la protagonista pregunta si así, y la vemos levantando sus bracitos, pero ésta se sorprende por algo, y la protagonista llama a Alexe y le pregunta que por qué es eso, o le pregunta si hay algún problema, y aquí vemos cómo está el pobre sastre, quien dice que no mientras suspira, y no es nada, y este está literalmente llorando, y la protagonista se asusta mucho. Carol Lax le dice a la protagonista que lamenta mostrar una vista tan incómoda, pidiendo que le deje medir rápidamente las dimensiones y hacer el vestido. Pero aquí la protagonista llama al sastre, y ésta toma su mano y le dice que lo siente, y de cualquier manera el temperamento de su padre fue demasiado, y esta misma que ella también recibe mucho estrés por culpa de su padre,
así que realmente entiende sus sentimientos más que nadie. Y la protagonista piensa que no, y realmente lo entiende. Pero el sastre suspira, y le pregunta a la señorita si realmente está bien, porque sin experiencia y sin conocimiento de las últimas tendencias, pregunta si a pesar de que alguien como él trabajará en el vestido que ella usará, pero la protagonista le dice que no importa, porque ella tampoco conoce las tendencias en la ropa infantil, y de todos modos es el vestido que ella usará, no su padre, y ésta le pide que no se preocupe demasiado y que lo haga cómodamente, y ante esto el sastre dice que está bien, y le pregunta si tiene alguna otra solicitud, y aquí la protagonista se pone pensativa, y ésta dice que debería ser duradero, y debería ser resistente a la suciedad, y ante esto, Lexe dice que entendido a la señorita, pasando nosotros a otro sitio, o mejor dicho viendo al sastre trabajar, diciendo que él, Lexe Basto, después de esa tarea está decidido presentar su renuncia directamente al marqués. Se queda viendo la tela, mientras le agarra, diciendo que hará su primer y último vestido en su vida, y esto mientras toma la tela con bastante inspiración. Pero aquí pasamos 6 días después, día de la reunión en el Castillo de Arte. En ese momento vemos chico de pelo amarillo, quien muestra sorpresidad, porque todos los carruajes que llegan son tan brillantes que deslumbran, y mismo se ríe mostrando todos sus dientes, diciendo que solo quiere aplastarlos todos sin dejar rastros, siendo el segundo hijo de la familia Durian, Edmund Durian. Pero otro chico llama a Durian, porque no se trata de eso la misión, le pregunta si no es verdad, siendo el nieto mayor de la familia Glaston, siendo Winston Glaston, quien dice que ahí se supone que deben encontrar a alguien como ellos, alguien que lleve la bendición de la familia, diciendo Durian que sí, lo sabe. Pero Winston le pide que no interrumpa y que le deje terminar, porque sacó su espada con demasiada facilidad desde el principio. Pero Durian se sorprende y le pide a Winston que mire eso allí, y esto mientras vemos carruaje, bajando de aquí una personita, siento la protagonista, quien está muy bonita y muy seria, misma que se ve algo sorprendida, diciendo Durian que es muy bonita, y se ve muy emocionado, diciendo que el vestido también es realmente único. Y él pregunta varias veces que quién es ella, pero Winston dice que y algo serio dice, que esa persona seguramente es Erusa Sablen de la quinta familia, y es una persona de interés que lleva la sangre de ambas familias, de Charte y de la Sablen, y esto mientras la protagonista está señalando a su papi, pero Durian suspira, preguntando si es una mezcla de la gran familia de magos y la antigua familia de maestros de la espada, y esto mientras intenta tomar su espada, y llama a Winston, preguntando si puede matarla con solo un pequeño esfuerzo, y esto mientras ya está sacando su espada, y mismo, pregunta si puede debilitarlo solo un poco, pero Winston llama a Durian, quien realmente es un niño muy feliz. Pero Winston le dice que ni lo piense, y Durian dice que eso pensó y es una lástima. Pero Durian le pregunta a Winston si él no tiene curiosidad por saber por qué al príncipe heredero le importa tanto, o pregunta que por qué quieres reunir a los niños con las bendiciones por separado en Sogenios. Y ante esto Winston está en silencio, pero dice que no lo sabe, y si averigua algo se lo hará saber primero, y Durian le pregunta a Winston si es una promesa, diciendo que de ser así, entonces ese día solo observará en silencio, y pide ver quién puede unirse a ellos en Sogenios. Pero en ese momento una persona dice que entonces, y pregunta si presentan a los nuevos amigos que se unieron a ese grupo ese día, diciendo que empezará con la señorita Erusa, pidiendo que por favor, diciendo la protagonista que entendido, y misma se pone en pie, y levantando su manita dice que su nombre es Erusa Sablen y tiene 5 años, y dice que ese es su padre y es nueva, y puede que haya algunas deficiencias, pero pide que por favor cuiden de ella a partir de ahora. Y en ese momento todas le dan la bienvenida al señor Leonardo, y le dan las felicitaciones por convertirse en miembro oficial de Arte Castle, pidiéndole a la señorita Erusa que se lleven bien de ahora en adelante. Y la protagonista, quien sabe que les interesa más su padre que ella misma, dice que sí un poquito avergonzada. Y esto mientras mira a los niños, ya que le miran con desdén, pero las damas se ven emocionadas llamando al señor Leonardo, pensando la protagonista que wow, porque las reacciones están completamente polarizadas, y piensa que aunque son jóvenes siguen siendo un círculo social adecuado, y ya siente el sentido del territorio. Pero en ese momento dicen que a continuación,
y presentarán pasando esta chica por el lado de la protagonista, diciendo hola, ¿por qué es Abel Charte, la hija mayor de León Charte y eres Charte? Aquí la persona que está presentando llama a la señorita Sabel, y le pregunta que dónde está su madre, pero Sabel dice que su mamá está ocupada ese día, así que no pudo asistir, y esta pregunta, si pueden ir a comer si han terminado, porque tiene hambre, y la persona que presenta dice que sí, y le da la bienvenida a Arte Castle también, a la señorita Sabel, misma que se marcha. Pensando la protagonista, que entonces esa es la infame Sable Chart, diciendo la presentadora que entonces, pregunta si van todos a almorzar juntos a los amigos, pero la protagonista se ve algo rara, porque pensar que sería violenta desde joven, pero la atmósfera es bastante diferente de lo que esperaba, y esta piensa que de alguna manera, mientras vemos esta pequeña mesa redonda, y la protagonista se queda observando algo, pensando que de alguna manera mientras mira a Sabel, quien se va un poquito enojada, preguntándose la protagonista si no es un poquito linda, pero Sabel le pide a Erusa Sablen que oiga, porque escuchó que no tiene madre, y le pregunta si aún así logró unirse a Arte Castle, porque también ha llevado solo a su padre esa vez, y esto mientras la protagonista se ve avergonzada, y piensa que es muy linda, diciendo esta, que incluso la emperatriz villana era tan infantil cuando era joven, y en ese caso, diciendo la protagonista que sí, y ella no tiene madre, pero esta se ve muy feliz, porque su padre es más bonito que 10 madres juntas, y ante esto Sabel le pregunta que qué significa, y ante esto unos comentarios donde alguien dice que wow, y pregunta si eso significa que Erusa tiene 10 madres, y otra persona dice que es un tonto, porque eso no, pidiendo que mire allí, diciendo que wow y es realmente asombroso. Pero Sabel le pide a la protagonista que no cambie de tema, y también la llama a ella, porque escuchó que no estudió en absoluto hasta hace poco cuando obtuvo un tutor privado. La protagonista se ve algo sorprendida y dice que sí, pero Sabel le pregunta a la protagonista que qué hará, porque la educación temprana es crucial para ingresar a Sogenios. Y esta dice apostar que su tutor privado ni siquiera es tan bueno, pero la protagonista dice que su tutor asistió a Sogenios. Isabel le grita preguntándole que qué dice, y esta grita que no puede ser, y pregunta si un graduado de Sogenios está enseñando a alguien como ella, pero en ese momento Durian llama a Winston y le pregunta si eso es cierto, o si es de verdad. Winston dice que sí, muy enojado, es cierto, y por lo que ha oído incluso llevaron a ese tutor a la entrevista de Arte Castle. Ante esto Durian se ve muy sorprendido, diciendo que entonces, pregunta si Erusa es lo suficientemente buena como para recibir tutoría personalizada de un graduado de Sogenios, dándole la protagonista las gracias a Limerick, y también a esa de cabello castaño en la mesa de al lado. Pero en ese momento mientras sirven, la comida Sabel dice que actuando toda altanera, porque el examen de ingreso a Sogenios no es tan fácil como entrar ahí, y le estará observando así que debe prepararse. Y esto mientras la protagonista se ve sumamente satisfacida, y le dice que está bien, y deben ser buenos amigos a partir de ahora. Y ante esto Sabel se ve muy enojada, pensando que es molesta, y cuando le aceptaron en Arte Castle ni siquiera recibió una palabra de alabanza de su papá. Y esa es la primera reunión y su mamá no pudo asistir porque estaba ocupada, y esto al parecer la irrita, pidiendo Sabel que solo espere mientras pone su babero, porque si la comida no es buena está volcada todo. Pero en ese momento Durian se sorprende, y llama a la señorita Sabel, porque tiene 8 años ahora, le pregunta si no es verdad, Sabel dice que sí, y pregunta que qué pasa, y Durian suspira pero ríe como si nada, porque ha notado que todavía usa babero, y al parecer ella está bien preparada, y la impresión que ha hecho Winston es muy linda. Y ante esto unos comentarios donde alguien se sorprende, y dice que de verdad, porque ella ha llevado el suyo, y otra persona dice que dejó de usar el babero cuando tenía 7 años. Y ante esto vemos la pobre reacción de Sabel, la misma que dice que eso es. Pero la protagonista pregunta que qué tiene de malo usar un babero, porque a veces se derrama comida mientras se come, y esta le pregunta a Bárbara si entiende eso, y aquí vemos que la protagonista agarra un listón de su vestido, y mientras lo jala empieza a bajar algo que estaba colgado de él, diciendo la protagonista, que el babero de Erusa está sujeto al vestido por el sastre, y es valioso porque se lo dio su papá, así que no quiere mancharlo. Y la protagonista dice que está segura de que la hermana Isabel también,
pero Sabel simplemente está muy enojada atrás, misma que se acerca a la protagonista le grita, preguntándole que cuando le pidió ayuda, pidiéndole que no le llame hermana sin permiso, y mientras también llama a la otra con el cabello castaño empuja a la protagonista sin querer, misma que está cayendo, preguntándole Sabel al de pelo castaño que quien le dijo que no puede comer sin babero, porque esa cosa, esta grita que no la necesita para nada. Pero en ese momento todos se ven sorprendidos, y aquí alguien llama a la señorita Sabe Charte, y le pregunta que qué está haciendo, Isabel suspira y dice que no lo hizo a propósito. Y esto mientras la protagonista está en el suelo y ha sido manchada con una bebida, diciendo a alguien que se ensució el vestido de la señorita Erusa. En ese momento se crea un corto silencio, pero inmediatamente alguien pregunta que qué demonios pasó, y aquí empiezan los comentarios, donde una persona dice que bueno, porque la señorita Sabel empujó repentinamente a la señorita Erusa, y ante esto alguien exclama adiós, Isabel se ve muy nerviosa. Pero aquí mismo alguien llama a la protagonista y le pregunta si está herida, mientras Sabel piensa que no quiso que eso pasara, recordando cuando la protagonista dijo que ese es el vestido precioso que su papá hizo para ella, y esto mientras la protagonista se pone en pie, misma que se da cuenta de algo, y esto es que Sabel está muy nerviosa y ha desviado la mirada. Pero aquí la protagonista llama a la hermana Sabel y le dice que sobre esa manga. Esta la arranca sorprendiendo esto muchísimo a Sabel, quien le pregunta que qué está haciendo o que por qué está desgarrando un vestido perfectamente bueno, pero la protagonista suspira y dice que no lo está desgarrando, lo está desmontando, y dejará el encaje sucio ahí y debe sacar el encaje nuevo de la manga interior, y esta acomoda su vestido, diciendo que, tarán, preguntando si no es sin costura, porque su sastre es increíble, esta pregunta si no es verdad, porque ella nunca ha tenido un vestido como ese, y esto mientras las damas presentes y todos están sorprendidos, y aquí la protagonista levanta su bracito, porque se llama el vestido ensamblado de Erusa, y así es como funciona, y la protagonista dice que eso no es todo. Esta llama a la señora Lilian que está allá, porque ella parece curiosa de por qué Erusa está perfectamente bien después de caer, y Lilian suspira y dice que no está. Pero la protagonista le pide a Lilian que le preste su mano por un momento, Lilian dice que ok, y esta toma una parte del vestido de la protagonista, y mientras la protagonista da un giro salen unas lindas mariposas atrás de su vestido, diciendo una de las chicas que wow, y había alas escondidas dentro, diciendo otra que actuaron como cojines. Y aquí unos comentarios, donde una chica dice que nunca había visto un vestido así, otra dice que ella también quiere probarlos, sí que lo quiere, pensando los protagonistas que genial, y eso desvió exitosamente la atención. Y para esos niños que han sido educados a fondo en etiqueta desde una temprana edad, ese vestido debe parecerles asombrosamente novedoso, pensando la protagonista que además, porque Sabel todavía es solo una niña y aún no es la villana cruel, así que dejarla en una situación difícil no estaría bien. Esta se pregunta si no es verdad, viendo nosotros que aquí la protagonista empieza a caminar, y le dice a Sabel que ahí, pidiéndole a la hermana que también lo toque, y ante esto Sabel se ve sorprendida, extendiendo su mano mientras dice que está bien, y mientras ella toca el vestido de la protagonista dice que bueno, porque es bastante asombroso, y esto mientras la protagonista piensa que todavía es muy linda. Pero mientras vemos a Durian y a Winston muy tranquilos, más adelante unas pequeñas se vuelven locas, llamando a una a su mamá, porque ella también quiere usar un vestido así, diciéndole esta a su mamá que ella también, preguntándole a la señorita Erusa que dónde lo ha conseguido, pero Durian le pregunta a Winston que qué piensa, o le pregunta si ve algún signo de la bendición en la familia Charte o Sablen, pero Winston llama a Durian porque él, y cuando provocaron a la señorita Sabel antes, y cuando la señorita Erusa lo manejó, no hubo nada especial, y un babero o un vestido tampoco puede ser una herencia. Y ante esto Durian se ve muy pensativo, diciendo que entonces, porque si Erusa parece brillar tan intensamente, pregunta si no es magia o bendiciones, sino porque realmente tiene encanto. Pero Winston dice que porque es una tontería, pero Durian le dice que él solo deseaba que fuera a Socini, le pregunta si no es así, pero Winston muy enojado dice que de ninguna manera, y en lugar de soñar despierto debería pensar en que informará el príncipe heredero, diciendo Durian que está bien, pensando en Erusa Sablen,
porque espera que se vuelvan a encontrar en un escenario mucho más interesante la próxima vez. Pasando nosotros a otro sitio, o más adelante en la misma reunión, donde llaman a la señorita Erusa Sablen, misma que se ve muy feliz, y aquí esta dama dice que por cierto, porque sí está bien con ello, pregunta si podría pedirle al marqués Leonardo, esto mientras las demás damas también se ven contentas. Y todas le preguntan a la protagonista si le puede pedir a Leonardo que le presente a sus sastres, y ante esto la protagonista suspira, diciendo a una de las chicas que sus ojos están volviéndose locos queriendo usar ese vestido también, y diciendo otra, que así que sutilmente le preguntó al marqués, y adivina que, ni siquiera parpadeó, y la protagonista piensa que desde la perspectiva de Leo no querría que su sastre exclusivo se hiciera famoso, diciendo la protagonista que sí, pero preguntándose como una picarita que qué debería hacer, porque no se siente bien revelar el nombre del ex ella misma. Pero aquí esta chica llama a la señorita Erusa, y pregunta si podría hablar amablemente con su padre al respecto, o le pregunta si está interesada en las notas secretas de los aprobados en exámenes anteriores de esogenios, información que sorprende mucho a la protagonista. Y esta otra chica pregunta que qué tal una introducción al legendario maestro de etiqueta. Y otra dice que puede pedir cualquier cosa relacionada con el examen de ingreso. Y la protagonista dice que bueno, pensando que sí y debe decirlo en secreto sin que su papá lo sepa, diciendo la protagonista que en realidad ese vestido es, pero Leo dice que es todo innecesario, porque su hija no tomará el examen de ingreso en el corto plazo, y no planea que aprenda esas cosas todavía. Y esto sorprende a la protagonista, preguntándole Leo a Erusa si no es así, pensando la protagonista que realmente lo necesita, mientras se ve enojada, y ésta llama a su papá y le pregunta qué hacen, porque ella quiere usar ese vestido con sus amigos. Esto sorprende al marqués, mismo que le dice a Erusa que no tiene amigos. Este le pregunta si no es verdad, y aquí vemos la reacción de la protagonista, misma que dirige la mirada hacia una chica que está en la misma mesa. Y esta dirige la mirada hacia otra chica que está en la misma mesa, y aquí la chica del pueblo amarillo pregunta que cómo que la señorita Erusa no tiene amigos, porque hay tantos niños que quieren estar con ella, y la protagonista muy nerviosa dice que correcto, porque ella es súper popular en las reuniones, y usar el mismo vestido acercaría más a sus amigos. Su padre no le cree, pero otra chica dice que verdaderamente a la señorita Erusa, porque es una idea brillante. Ante esto el marqués dice que brillante, porque su hija nunca podría, pero aquí la protagonista agarra la ropa de su padre, creándose este momento, donde la protagonista le pregunta a su papá si no es así, pidiendo que por favor le diga que sí, y ésta pide que le diga quién hizo ese vestido, viendo nosotros a Leo, quien le mira con un poco de sospecha, pensando la protagonista que fue el ex Sebasto. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, donde mencionan que para Lady Erusa, y vemos a alguien escribir una carta, preguntando que qué le pareció el vestido que hizo, porque le preocupaba que quizás no fuera adecuado para una ocasión importante. Este es Lexe, quien sigue escribiendo, ¿por qué no es el gusto del marqués después de tanto tiempo? Pero estaba realmente feliz de poder crear un vestido con un diseño que decidió por él mismo, y este cierra sus ojos muy feliz, porque todo fue gracias a la consideración de su lady, y esto mientras recuerda ese momento, ante esto poniendo un pero en la carta que escribe, porque parece que eso es todo. Y este hace una pausa al escribir y se queda observando hacia un lado, porque con ese trabajo se ha dado cuenta de que ya no puede seguir siendo el sastre exclusivo del marqués. Y se dio cuenta de que ya no puede soportar estar atrapado en esa situación, y solo quería que el mundo le aceptara y le amara con sus propios trajes, preguntando a este que qué fue lo que hizo durante los últimos 4 años, porque planea irse de la ciudad sin que el marqués lo sepa, y espera que use su último vestido, y se convierta en una persona aún más admirable que su padre, y esto mientras él llora, pero en ese momento una chica que ya hemos visto abre la puerta, y pregunta si es ahí el taller del señor Lex Sebasto, mismo que se sorprende y pregunta que qué sucede, y aquí llega esta manada de chicas, preguntando si él es el sastre que hizo el vestido de Erusa, porque le conoció personalmente por el marqués Leonardo. Y esta pregunta si podría abrir una compra colectiva de vestidos, preguntando Lexe que qué dice, o que qué es eso, preguntándose este que qué está pasando, mientras fuera a su taller hay un montón de damas. Pero aquí pasamos 10 días después,
en la casa de campo para eventos de Arte Castle, donde llaman al marqués Leonardo. Este es Lexe, porque lo estaba buscando por todas partes. Pero Leo le pregunta a este si ya terminó la presentación del vestido. Lexe dice que sí, y acaba de vestir a cada persona él mismo. Y este suspira y dice que ahí vienen, viendo nosotros a todas estas lindas niñas muy felices, con vestidos súper hermosos. Diciendo Lexe que sí, y es realmente asombroso lo que puede suceder. Y esto mientras se ve muy motivado y Leo se queda viéndole. Pero Lexe dice que no imaginaba que podía hacer vestidos para niñas, y nunca pensó que a tantas personas le podría gustar. Y Leo dice que él también está sorprendido porque era un vestido exclusivo para Erusa, pero ahora todos los niños lo usarán. Y Lexe dice que eso, y es cierto y le pide perdón al marqués, porque a pesar de eso le agradece mucho que le haya permitido hacer vestidos para otras personas. Leo se mantiene en silencio, pero Lexe pone un pero y llama al marqués, porque después de la presentación ha recibido muchas órdenes adicionales, y ante esto Leo se ve sumamente serio poniendo nervioso a Lexe, el mismo que dice que sí cierto, y no puede aceptar más, porque él es el sastre exclusivo del marqués, y este dice que rechazará todas las solicitudes del vestido mágico de Erusa. Pero Leo le pregunta que qué acaba de decir, o que sí ha dicho el vestido mágico de Erusa, y Lexe pregunta que qué sucede, y suspira, y dice que no, y es que, pero en ese momento alguien dice que el vestido mágico de Erusa, mientras va saliendo de estas gramas, llegando a la protagonista, porque ese nombre se lo puso Lexe, esta le dice a su papi, y esta le pregunta si no es cierto a Lexe, mismo que dice que sí, así es. Y si no fuera por Lady Erusa que usó el vestido y se destacó su diseño no habría recibido tanta atención. Y esto mientras Leo está en silencio. Pero Lexe le dice a la protagonista que de nuevo le agradece a su lady, pero la protagonista dice que no, y gracias a él le fue mucho más fácil hacerse amiga de los niños, y nadie conocía el nombre de Erusa. Pero en ese momento llaman a la protagonista porque su mamá le llama, y la protagonista dice que sí y ya va, y esta le dice a su papi que es muy emocionante, y le da las gracias por decirle a las señoras el nombre del Lexe, porque gracias a eso ahora tiene muchos amigos. Viendo nosotros como la protagonista empieza a correr, dejando a su padre y al sastre atrás, mismo que dice que está realmente orgulloso, y también dice, que aunque esa sea su última vez, está feliz de haber podido hacer los vestidos para Erusa y otras personas. Pero en ese momento llaman a Lexe, es Leo quien le pide que haga lo que quiera con los pedidos adicionales, porque de todos modos, si no es él hay muchos otros sastres que pueden hacer sus trajes. Pero Lexe le pregunta al marqués que qué dice, y Leo le pide que destruya el contrato exclusivo si quiere, y Lexe le vuelve a preguntar que qué dice, y este empieza a llorar, y le pregunta si de verdad al marqués, pero Leo pone en un pero, porque sobre los nuevos vestidos que saldrán, tan pronto como estén listos se lo enviará primero a Erusa, diciendo Lexe que sí, entendido, y espera que los disfrute, marqués Leonardo. Pasando nosotros a otro sitio donde alguien lee un periódico, porque con la aparición del sastre genio Lexe Basto, alguien pregunta que dónde se había escondido hasta ahora, porque se revela que fue el sastre exclusivo del marqués Leonardo Sablen, y eso ha causado conmoción, y aquí una persona dice que lo entiende, y pregunta si el vestido que Sabel va a comprar pronto es el vestido mágico de Erusa que está últimamente de moda, diciendo la bruja roja que está deseando verlo, a Sabel, misma, que dice que sí, porque tiene muchas ganas de probarlo pronto, a su hermana Melatis, pero Sabel le pregunta a su hermana que cuando ella planea regresar al Palacio Real, porque quiere hablar toda la noche con ella como la última vez. Ante esto la bruja roja se ríe y dice que lo entiende, pero también dice que regresó brevemente por la biblioteca de Salte, pero no podrá quedarse mucho tiempo, y ante esto Sabes se ve algo decaída. Pero Melatia dice que entonces, le pregunta a su hermanita que qué tal si hablan al menos hasta la hora de dormir, y esto alegra más a Sabel, quien pregunta si de verdad, porque está muy emocionada, y la bruja roja le dice que sí, y le pide que vaya rápido y se siente, porque le va a trenzar el cabello otra vez ya que hace mucho que no lo hace, y mientras Abel está sentada, la bruja roja dice que viene entonces, le pregunta si quiere contarle lo que pasó en Arte Castle, y sobre todo, le gustaría saber sobre Erusa Sablen, la hija de Julieta. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, y mientras Leo va llegando se sorprende, porque alguien dice que ahí,
Pide que lo cuelgue enfrente para que se vea mejor, y aquí vemos a Krovi, quien dice que debe manejarlo con cuidado porque después de todo es el primer debut de Erusa en el periódico, pero Leo le pregunta a Krovi que qué está haciendo tan temprano, mismo que suspira porque ya ha llegado, Marqués, y este dice que no bueno, y por primera vez en su vida el nombre de la querida Erusa ha salido en el periódico, y este dice que por supuesto que hay que colgarlo en el centro de la sala para que todos lo admiren, y ante esto Leo está en silencio, mencionando entre paréntesis, que la historia detrás de la confesión del vestido por el sastre genio que apareció como un cometa, se revela la gran hazaña de Erusa Sablen, la protagonista del momento, pensando Leo que ese imbécil del exe, preguntándose que cuando hizo esa entrevista, pero Krovi dice que ahora que lo piensa, al marqués, preguntando si es cierto que terminó su contrato exclusivo con el sastre, Leo dice que sí, y pregunta que por qué, y Krovi dice preguntarse que lo hizo cambiar de opinión tan de repente, porque no es fácil volver a firmar un contrato exclusivo con un diseñador de ese nivel, y ante esto Leo mira hacia otro lado, pero le dice a Krovi que no es asunto suyo, pero Krovi dice que hay, y le pide que no diga eso, porque comprender los pensamientos del empleador también es parte del trabajo de un secretario, pero Leo dice que no había otra opción, y esto sorprende a Krovi, y mientras Leo está mirando hacia otro lado, este dice que Erusa dijo que quería usar su vestido junto con las otras niñas. Y en ese momento llaman al marqués, siendo este Krovi, quien está llorando, porque lo hizo por Erusa y pregunta si no es verdad, pero el marqués dice que no es por eso, pero Krovi está muy sorprendido, porque gracias a él Erusa ha debutado tan brillantemente en la sociedad, y él debe estar muy orgulloso. Pero Leo llama a Krovi, porque él, y esto mientras va llegando una persona, y mientras Leo dice que no es por eso que, la protagonista pregunta que qué están haciendo todos desde tan temprano, y esta misma aún continúa casi dormida, y mientras abre sus ojitos le pregunta a su papi si ha dormido bien, pero aquí pasamos más adelante, donde la protagonista bosteza, y pregunta si Krovi también está ahí, y le da los buenos días, pero Krovi dice que hay, y llegó justo a tiempo Lady Erusa. Pero en ese momento la protagonista pone un pero, y pregunta que qué es eso, o pregunta si es un marco. Esto sorprende a Krovi, mientras Leo está en silencio. Pero Krovi dice que claro, eso es. Y aquí vemos que Krovi agarra un periódico y una tijera, y mientras los coloca en las manos de Leo, dice que nada menos que el marqués quiere colgarlo en la pared para conmemorar su primera aparición en el periódico. Y mientras Leo ahorca a Krovi por ser un bastardo, la protagonista se ve sumamente sorprendida, preguntando si de verdad es un artículo sobre ella, y ésta se queda pensativa y dice que es extraño, porque Erusa salió en el periódico y su papi está haciendo un marco para colgarlo personalmente. Pero Leo le pide a Erusa que escuche bien, porque ese marco lo hizo él y aquí la protagonista levanta su mano y muy feliz mira a su papi, esta llama a su papi, sorprendiendo al marqués. Y la protagonista dice que va a hacer aún más cosas en el futuro, así que como esa vez, le pregunta si le ayudará de nuevo, esta le pregunta si sí, y la protagonista le dice que promesa con Erusa, pensando Leo que con qué era eso, porque últimamente ha estado actuando de forma extraña, dejándose llevar por lo que esa niña quiere, y este piensa que era obvio. Pero la protagonista llama a su papi, acariciando Leo la cabecita de la protagonista de una manera un poquito brusca, pero este mismo dice que el marco es demasiado pequeño a Krovi, dejando a la protagonista atrás muy desconcertada, pidiendo Leo que cambie de inmediato ese marco por uno donde quepan todos los artículos en los que su hija aparezca, y esto mientras se marcha, preguntando Krovi si de verdad, porque eso sería mejor, y le pide al marqués que no se preocupe. Pero aquí la protagonista se ve sorprendida, y se pregunta si ha dicho mi hija, pero Krovi los llama a ellos, y les pregunta si podrían llevar un nuevo marco, el más grande y lujoso que haya. Y aquí la protagonista se ve mucho más sorprendida, preguntándose si le acaba de llamar su hija, o si lo ha hecho ese papi irresponsable. Pero aquí pasamos a otro lado, donde vemos al duque Surman a lo lejos, mismo que se queda pensativo, y pregunta si la Erusa que mencionan ahí es la misma que conoce. Nocturne le dice que sí a su excelencia, y el duque dice que lo del otro día en la casa del conde Coulson, y ahora el incidente de Ángel Dras, y para los pasos de una niña de apenas 5 años hay muchos aspectos llamativos,
Y este le pregunta a Nocturne que qué piensa. Nocturne dice que sí a su excelencia, porque le preocupa si realmente es algo bueno, y aunque el artículo es positivo lo hizo acompañada del marqués sinvergüenza, y si termina en la sección de incidentes juntos, la vergüenza será aún mayor, y ante esto el duque se queda pensativo y dice que es cierto, y le pregunta si ha averiguado a dónde han ido últimamente, y Nocturne dice que lo siente, y como cambian de destino cada vez, aún no, pero este dice que lo informará en cuanto lo confirme, y Schurman le dice que está bien, y le pide a Nocturne que se encargue, pasando este mismo fuera, donde una persona le dice a Nocturne que buen trabajo, pero Nocturne llama a Lord Freddy Sablen, mismo que dice que sí, y hace tiempo que no se ven, y también dice que parecía que él estaba hablando de algo interesante con su padre, preguntándole si podría dedicarle un momento, pero Freddy pregunta si es cierto, ¿por qué dicen que su hermano mayor está acompañando a Erusa en Arte Castle? Nocturne dice que sí, y Limerick es el tutor privado de Erusa, y parece que se reveló que él es un miembro graduado de Sogenios. Ante esto Freddy dice que entendido, pero también dice que sin embargo, porque por mucho que ese tutor sea una persona destacada, si Erusa no es excepcional no podrá entrar en Arte Castle. Y este le pregunta que si acaso no le ha informado a su padre sobre eso. Nocturne dice que así es, porque primero debe encontrarse con esa persona para confirmar la verdad exacta, y luego, pero Freddy dice que no, y pide que lo deje así por ahora, porque tiene algo que necesita investigar, y cuando llegue el momento se lo dirá directamente a su padre, y ese asunto está relacionado con su hijo Oscar también, y este le pregunta a Nocturne si lo hará así, diciendo que bien, porque lo tomará como que está de acuerdo, y esto mientras se marcha, pasando nosotros a este carruaje, donde dentro vemos a Limerick, y este le pregunta a la protagonista si está tan feliz, y la protagonista dice que sí, claro que sí, porque por fin salió su certificado oficial de ingreso en Arte Castle, y Limerick dice que le alegra haber preguntado cuando fue invitado a la casa del Duque Grant, y la protagonista dice que claro y siempre estará en deuda con él, y esta misma piensa que todo está yendo bien últimamente, y al final le reconocieron como miembro oficial de Arte Castle, y con su vestido mágico de Erusa, su fama y reconocimiento están en ascenso, y si todo sigue así, no solo obtendrá información para ingresar a Sogenios, podría ser que incluso su abuelo se ponga de su lado. Pero Limerick le pregunta a la protagonista que en qué ella está pensando ahora, y ante esto la protagonista se ve un poquito malvada, y Limerick llama a Lady Erusa, pero la protagonista llama a Limerick, porque cuando regrese va a visitar a su abuelo, y ésta le pregunta si irá con ella, pero Limerick se sorprende y pregunta si a su excelencia el duque Surman, y esto mientras vemos unas personas extrañas, diciendo la protagonista que sí, sí, y lo único que importa es saber si ella pasó o no la admisión de Arte Castle. Pero aquí la protagonista se sorprende por algo, y en ese momento una espada entra por el cristal del carruaje, y Limerick le grita a Lady Erusa mientras le cubre. Pero aquí alguien pregunta que qué sucede, que qué está pasando, mientras el carruaje se encuentra rodeado. Pero en ese momento alguien le pide que oiga a ella, viendo nosotros a este sujeto con rostro de maníaco, mismo que pregunta si esa es la hija del loco Sablen, pero Limerick dice parecer que hay un malentendido, porque ellos no tienen nada que ver con la familia Sablen. Pero el psicópata le pide que se calle y saque a la niña fuera, y esto mientras apunta con su espada a Limerick, y aquí la protagonista se ve sumamente asustada, viendo nosotros que estos mismos se encuentran fuera, y el psicópata le pide a alguien que oiga, le pide que verifique eso, y la protagonista piensa que esa persona es, viendo nosotros al gerente de la tienda de Ángel Ras, Loban, el mismo que dice que sí, sí, es ella sin duda, y este mismo grita que si no fuera por esa niña nunca hubieran descubierto el taller secreto, y esto mientras la protagonista se ve muy aterrada, pero aquí tapan su boca con un trapo, y Limerick le grita a Lady Erusa, y este pregunta a esos animales que qué están haciendo, pero el psicópata dice que solo la dejó inconsciente por un momento, ¿por qué no puede matarla hasta que haya declarado formalmente la guerra? Pero Limerick le pregunta que qué ha dicho, o que si acaso él, pero el psicópata le introduce una espada en su estómago, y este pide que vuelvan a la mansión y que suba esa mocosa al caballo, y todos le dicen que sí a su señor, y ante esto Limerick queda lanzado en el suelo, pensando estar seguro de que esas personas deben ser de la familia del tercer ministro, la gente del duque Nicolar, y este piensa que es rápido,
y tiene que informarle eso al marqués, pero piensa que no puede, y esto mientras llega una persona, viendo a nosotros cierta magia que sorprende a Limerick, mismo que dice que él, y esto mientras solo vemos una silueta ya conocida, pero haremos como si no le conocemos. Pasando nosotros a otro lado, donde alguien llama a su excelencia el duque Sec, mientras la protagonista va abriendo los ojos, y aquí alguien pide que le perdone, y pide que por favor al duque Sec Nicolar, despertándose la protagonista muy asustada, siendo Loban, quien dice que todo eso es culpa de esa niña, porque él hizo todo lo posible para detener a ese loco. Pero aquí el nuevo duque Nicolar le dice que él es un imbécil, y le grita que algo tan simple, y le pregunta si no pudo lidiar con una simple mocosa, y esto mientras le golpea, y la protagonista se ve muy asustada, diciéndole Sec que él arruinó el negocio de ropa infantil de su familia, y esto mientras la protagonista sigue muy asustada, preguntándose que cómo se atreve a golpear así a su propio aliado, porque es un demente total. Pero en ese momento Sec pregunta que qué sucede, y le pregunta a la protagonista si ya recobró el sentido. Toma a la protagonista por los brazos, y como el maníaco que es dice que es cierto, y ella es sorprendentemente parecida al loco de su padre. Pero aquí la protagonista pide que le ayuden, mientras que Sec empieza a reír como un bastardo psicópata enloquecido, diciéndole a la protagonista que no crea que no le matará solo porque es una niña. Y esto mientras la protagonista muy asustada, y pide que alguien por favor le ayude. Pero aquí pasamos a otro sitio, donde alguien le pregunta a Nocturne que qué está diciendo, viendo nosotros a Croby que sostiene al herido Limerick, preguntando que cómo que no pueden movilizar a la Orden de Caballeros, porque Lady Erusa ha sido secuestrada, y Croby dice que Limerick apenas logró regresar con vida para informarles, y la casa Nicolar ya ha tomado represalias con la fuerza, y en ese momento deberían. Pero Nocturne dice que si eso es cierto, con mayor razón no es algo que deben decidir ahora que el cabeza de la familia está ausente, y llama a Lord Leonardo, al marqués, porque él sabe bien lo que significa que el quinto ministro ataque al tercer ministro, y ante esto Leo está en silencio, diciendo Nocturne que hace 20 años con la aniquilación de la familia Grey, se estableció tácitamente que los conflictos armados entre las 12 familias estaban prohibidos, y para convertir ese acuerdo verbal en realidad, durante esos 20 años nadie ha trabajado más para evitar la guerra que su gracia, el duque Surman Sablen, y pide que no actúe precipitadamente y espere el regreso del patriarca, al secretario Croby, mismo que lanza un chasquido, pidiéndole al marqués que diga algo, porque si eso sigue así algo podría pasarle a Lady Erusa. Pregunta si no es así, mientras que Leo se encuentra en silencio, y se ve en el reflejo de su bebida, mientras llaman a Lord Leonardo. Pasando nosotros a otro sitio, donde vemos al bastardo Sec, quien pide que mire allá, porque hubo un tiempo en que incluso de noche esa mansión brillaba como si fuera de día, pero ahora que la riqueza se esfumó, los vasallos están dispersos por todas partes dejando eso en las ruinas, y todo, porque ella y su padre arrojaron el honor de su familia al suelo, y le pregunta si no es así a la maldita mocosa inútil, pero la protagonista dice que no, y su papi y ella solo sacaron a la luz el secreto que la familia Nicolar ocultaba, y si se han dedicado a maltratar y a explotar huérfanos en secreto para ganar dinero, entonces el supuesto honor de la familia Nicolar nunca existió en primer lugar. Pero Sec le pide a la protagonista que no hable sin pensar, preguntando que qué importa lo que pase con los mocosos que fueron abandonados incluso por sus propios padres, pero se pone como un maníaco y suspira diciendo que lo entiende, y es así, y es por eso que, y esto mientras se ríe, diciéndole a la protagonista que ella también es una niña abandonada por sus padres, cosa que sumiría a la protagonista en un mundo oscuro, preguntándole Sec si ella creyó que él no lo sabía, porque su madre le dejó apenas nació y huyó a casa de su familia donde murió sola, y su padre le ha ignorado durante 5 años enteros encerrándose en una villa, mientras él desenvaina su espada, y aquí la protagonista quien retrocedía ha falseado, y mientras está en el suelo Sec sigue desenvainando su espada, y le dice, que si ese es su único valor no es de extrañar que nadie vaya a salvarle. Terminando aquí esta parte esperando que te haya gustado. Bueno no, continuamos. Pero recuerda dar a tu like y comentar si te va gustando. Pero en este momento la protagonista se encuentra lanzada en el suelo,
y sigue sumergida entre pensamientos oscuros, pensando que tiene que refutarlo, y tiene que refutarlo pero, recordando ella su miserable vida pasada, y esto mientras empieza a llorar, preguntándose que por qué justo ahora los recuerdos de su vida pasada están regresando, pero en ese momento Zeke le pide a la protagonista que no se preocupe, porque de todas formas no le secuestró para usarle como rehén. Este dice que le colgará en la puerta principal de la mansión Sableen en lugar de una declaración de guerra, y esto mientras levantó su espada para cortar a la protagonista, y mientras en su rostro hay una sed de sangre, vemos una espada entre un baño de sangre, y a la protagonista gritar muy asustada. Pero en ese momento, sin saber de dónde o de quién, vemos que una sangre salpica, y aquí la protagonista, quien tiene sus ojos cerrados, intenta abrirlos lentamente. Y Zeke, quien continúa enfrente de la protagonista, se encuentra tosiendo, y en su pecho del lado derecho, se encuentra una lanza clavada, y aquí la protagonista se gira a ver muy sorprendida, siendo esta lanza lanzada por Leo, mismo que ha llegado, mientras la protagonista llama a su papi. Aquí Leo está acercándose, y mientras él se acerca y corta las cuerdas de la protagonista, le pregunta si está bien, o este le pregunta si está herida, o le pregunta si ese desgraciado le hizo algo, pero aquí la protagonista le pregunta a su padre que por qué, esta le pregunta que por qué ha ido a salvarle, pasando nosotros un momentito atrás, donde Leo pidió que informe a la Orden de Caballeros. Esto sorprendió a Nocturne, y Leo muy serio y decidido dijo que el nombre del heredero legítimo de la casa Sableen, Leonardo Sableen, ordena que partan de inmediato contra la casa Nicolar. Ante esto Nocturne quería poner un pero, le gritó al marqués y le preguntó si estaba en sus cabales, o le preguntó si realmente pretende desafiar la voluntad del patriarca, pero Leo dijo que hace 5 años cuando Julieta fue expulsada de esa mansión no pudo ir en contra de la posición de la familia desde la decisión de su padre, y como precio por su vacilación en actuar en ese momento nunca volvió a verla. Este toma a Nocturne por su hombro, y con mucho enojo dice que si en otra ocasión Erusa muere, este pregunta si él podría traerla de vuelta a la vida, pensando en él en aquel momento que esa vez, y diciendo aquí en el presente que esa vez, mientras le está colocando algo a la protagonista, siendo esta su capa, diciendo Leo que no repetirá el mismo error. Y ante esto la protagonista está en silencio abrazando la capa que le ha puesto su padre mientras llora. Pero en ese momento sé que empieza a reírse, diciendo que es ridículo, cosa que enoja a Leo. Viendo nosotros que Zeke se ha quitado la lanza de su pecho, y este dice, como el irresponsable e inútil que hasta ahora había abandonado su propia hija, le pregunta si está intentando actuar como un padre, pero Leo le pide a Zeke Nicolar que se calle, y mientras desenvaina su espada le dice que si va a buscar venganza debe hacerlo contra él, o le pregunta que por qué extender su mano contra una niña de apenas 5 años, diciéndole que por haberse atrevido a tocar a su hija le hará arrepentirse en el infierno. Pero después de esto pasamos al próximo día, donde Leo grita a los vasallos de la familia Nicolar y le pide que escuchen, este agarre algo rápidamente, y mientras alza esta bandera dice que su señor Zeke Nicolar ha muerto en combate contra él, y ha tomado el emblema de su familia, y no hay necesidad de más sacrificios inútiles, y ante esto los soldados se detienen, pidiendo Leo que los que aún quedan detengan su resistencia de inmediato y se rindan, pasando nosotros a otro lado, donde el emperador está riendo muy fuerte, y este le pide que lo diga otra vez al asistente, le pregunta que qué es lo que acaba de decir, y el asistente dice que si a su majestad el emperador Quilos, porque el duque Zeke Nicolar ha fallecido, y además, el estandarte de la familia Sableen ha sido izado sobre la mansión de los Nicolar, y ante esto el emperador está riendo muchísimo, diciendo que aunque su poder hubiera decaído, entre las familias del tercer asiento y la del quinto hay más del triple de diferencia en tamaño, y que no pudieran resistir ni una sola noche antes de caer. Este pregunta si eso es todo lo que valía la familia Nicolar, pero el asistente dice que entonces, con ese incidente ha quedado vacante un puesto entre los 12 ministros, y siendo así se debería ascender en orden comenzando por la familia Poebe que ocupaba el cuarto asiento. Pero el emperador le pregunta que de qué está hablando, y esto sorprende al asistente, diciendo el emperador que la familia Sableen ocupará el puesto del tercer asiento, porque no hay mejor forma de tomar un lugar que hacerlo con sangre, espadas y lanzas. Y este pregunta si acaso han olvidado lo que significa una usurpación sangrienta solo porque han pasado 20 años, pidiendo que procedan con los trámites de inmediato,
diciendo a los asistentes que sí, como su majestad ordenen, y esto mientras salen del lugar. Pero en ese momento el asistente llama al jefe de los asesores, mismo que se sorprende, y el asistente dice que se refiere al heredero de la casa ducal de Sablen, preguntando si no es realmente inesperado, porque él creyó que no era más que un libertino, pero nunca imaginó que tuviera tal destreza, liderazgo y esgrima, y ante esto el jefe de los asesores dice que es cierto, y con eso tanto la sociedad como las demás familias verán a los Sablen de otra manera, diciendo el asistente que sin duda, pero el jefe de los asesores piensa que después de todo la sangre no miente, y el hijo mayor del duque Surman, Leonardo Sable, mismo que va llegando a la mansión y pregunta por Erusa, diciendo Ellen que la señorita está a salvo, no llora y sigue alegre, pero Leo pregunta por el médico, pregunta si se ha consultado con uno, diciendo Ellen que sí, y no tiene heridas graves, pero dijeron que se llevó un gran susto. Aquí Leo se detiene un poquito, diciendo Ellen que le dieron un remedio y la llevaron a su habitación. Leo dice que bien, y este dice que lo entiende, pensando que si tan solo hubiera prestado un poco más de atención, eso podría haberse evitado, y por su culpa ella ha pasado por algo tan terrible, y este se ve muy mal y piensa en Erusa, porque lo siente. Pero en ese momento Nocturne llama al marqués Leonardo Sablen, porque es una orden de su excelencia el duque Surman, y debe acompañarlos a la habitación del patriarca de inmediato. Pero Leo pide solo un momento, y pide que les diga que irá después de visitar la habitación de Erusa. Pero en ese momento los soldados siguen avanzando, y aquí Nocturne desenvaina su espada, pidiendo perdón por su atrevimiento, pero la orden es llevarlos sin demora incluso por la fuerza si es necesario, y si piensa resistirse. Pero en ese momento llaman a Nocturne, y Leo le pide que no haga tanto ruido, y de esta manera desagradable le hace saber que despertará a la niña, y este le pregunta si él cree que va a huir, pidiendo que les diga a los caballeros que se retiren en silencio, y este pasa por el lado de Nocturne quien traga prácticamente en seco, diciendo que entendido. Pasando nosotros a otro sitio, donde se abre esta puerta, entrando aquí Leo, quien pregunta si le han llamado, diciendo el duque Surman que él está muy tranquilo aún después de haber irrumpido en la casa de otro sin el permiso del patriarca. Pero Leo dice que si hubiera sido su padre, la niña habría muerto, y este pregunta si cree que se necesitaba permiso, y Surman dice que lo entiende, y dice que él siempre ha sido un tipo impulsivo, y en ese momento Leo se queda en silencio, pero pregunta si se supone que en una situación donde la vida de un hijo está en juego, hay que pensar en formalidades, pero aquí Surman hace un movimiento con su rostro, y toman a Leo por su hombro, a este mismo lo someten, diciendo el duque que él ha roto el acuerdo tácito que los 12 ministros hicieron hace 20 años, y no importa que medios políticos se usaran en el futuro, se prometió que no se derramaría sangre entre ellos. Y si ese incidente marca el regreso de la era de la usurpación sangrienta, este le pregunta que qué hará, y Surman se ve muy enojado, porque en una situación en la que las familias podrían atacarse entre sí en cualquier momento este le pregunta si quiere que regresen a la época en la que las usurpaciones y las venganzas estaban en su punto máximo, o le pregunta si tiene idea de qué pensarán las demás familias sobre los Sablen, respondiendo Leo, que al final todo lo ve desde la perspectiva del poder, y esto sorprende a Surman quien le pregunta a Leo que qué dice, y Leo dice que su hija a quien no pudo cuidar hasta que cumplió 5 años casi muere, y estaba tan atrapado en sus propias heridas y tristezas que no hizo nada por ella, y estuvo a punto de perderla sin haber tenido la oportunidad de disculparse, y este dice que solo una vez, le pregunta si podría mirarlo con los ojos de un padre al menos una vez, viendo nosotros la expresión del duque Surman, y también viendo nosotros la expresión de Leo, quien llama a su padre. Terminando aquí esta parte, estando nosotros completamente al día con la historia, hasta con el RAW, con todo, así que espero que les haya gustado, y nada nuevas historias, y seguir actualizando las que ya tenemos en el canal, ya que siempre acostumbramos a hacerlo. Así que nada, hasta un próximo video y, gracias.